¿Aló? Ah, ¿qué? No le conozco. Chao. Hola, bienvenidos a este canal. Hoy queremos hablar sobre la voz de Dios. Yo usé este celular que tengo y escuché esa voz que no era de Dios. Entonces lo corté. Así hay voces que no son de Dios que tenemos que cortar. Pero también está la voz de Dios en la cual tenemos que escuchar. Entonces el tema de hoy es, ¿aló? ¿Qué voz es esa? ¿Por qué quiero compartir esto? Porque hay un proceso de aprendizaje de la voz de Jesús. Es un proceso de aprender a oír la voz de Jesús. No es que ya de una sola escuchamos su voz. Así como aprendemos a orar, como acabé de decir, también tenemos que aprender a oír a Dios. El pueblo de Israel en la antigüedad también estuvo en ese proceso de clamar a Dios, de orar a Dios, de hablar hacia Dios, pero también estuvo en ese proceso de oír a Dios. Y eso es lo que hoy quiero compartirles con ustedes y quiero que me acompañen en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice así: y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Acabamos de escuchar que dice en el inicio de este versículo, dice, si escuchas atentamente, ¿qué? La voz del Señor. ¿Pero por qué dice entonces la voz del Señor? Porque también hay otras voces que escuchamos nosotros en esta tierra. Entonces, el mensaje es, escucha con atención y hazlo con fidelidad. Es algo como los semáforos, es algo como las reglas de tránsito. Es más o menos así lo que quiero dar a entender, porque las reglas de tránsito siempre van a estar ahí. No corras más de 50, no corras más de 100, el semáforo en rojo, en amarillo, en verde. Estas cosas siempre van a estar en nuestro diario vivir, principalmente la gente que maneja carro. Entonces tienen que prestar atención y guardar las reglas, si no les va a ir mal. De la misma manera es con Dios. Cuando nosotros prestamos atención a su voz, entonces nos puede ir mejor en la vida. Y en vez de entercarse, es mejor ceder a Dios, ceder a Jesús. Aceptar, o sea, seguir ese camino de Jesús. Si es el mejor, ¿por qué no seguir ese camino que es mejor? Si es mejor obedecer el semáforo en rojo y parar que avanzar, entonces prefiero parar en el semáforo en rojo. Principalmente aquí en Japón, donde yo vivo, en esta nación, se respetan mucho esas leyes. Y la multa es también muy fuerte. Y se han evitado muchos peligros por causa de estas reglas de tránsito que la gente cumple y que guarda y trata de cumplir. Incluso hay casos de que se ha aumentado la multa en caso de la gente que maneja ebrio, le ha aumentado la penalidad. Entonces ha disminuido bastante esta cuestión de accidentes de autos, de personas que se chocan, han disminuido bastante. ¿Por qué? Porque han sido más rígidos, pero a la vez también están habiendo personas que están intentando guardar esta regla. Entonces les va mejor a la gente, porque peor les va una desgracia a esa gente que no guardó las reglas. Hay casos que corren a todo dar y se estrellan y terminó su vida. Entonces es un desastre. Entonces de la misma manera, ¿por qué? Porque esas personas no atendieron, no quisieron escuchar, no quisieron obedecer simplemente esas reglas, que son cosas fáciles de aceptar y cosas fáciles de cumplir. De la misma manera es la voz de Dios. No es difícil en realidad, es fácil de cumplir, es fácil de ser. Solamente que tenemos que ceder, tenemos que prestar atención y escuchar esa voz. Y dice, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando en estos días? ¿Qué voz usted está escuchando? Porque hay tres tipos de voces que podemos mencionar de la Biblia que nos dice, y una de ellas es el diablo. La segunda es el mundo. La tercera es el ego. El ego que sale de nuestro interior, esa voz que sale de nuestro interior. El mundo que tiene una voz que nos quiere influenciar. Y el diablo con sus tinieblas, con su opresión que nos quiere presionar para hacer el mal. Entonces, tengo que tomar una decisión de dirigir mis oídos a la voz de Jesús. ¿Cuándo lo voy a hacer? Hoy día lo hago y lo hago mañana y pasado mañana y siempre. Es una cuestión de práctica. Pero para empezar, tengo que decidir oír a Jesús. Tengo que decidir buscar y escuchar esa voz de Jesús. Entonces, corte esa voz que no es de Jesús, porque es un proceso. El pueblo de Israel fue rescatado de Egipto
de un lugar que simbólicamente es el mundo, fue rescatado, fue sacado de ese, fue librado de Faraón y su ejército, y entonces ellos estaban empezando una vida con Dios, empezando recién en el camino. Ellos tendrían que aprender a oír la voz del Señor y a escuchar esa voz y a obedecer esa voz. Entonces, ellos venían con otras voces. Ellos tenían, en Egipto escuchaban la voz negativa, una voz que los opresionaba. En el mundo nosotros escuchamos esa voz del diablo, esa voz maligna, esa voz del mundo, esa voz del ego en las personas, en cada uno de nosotros, que antes de conocer a Jesús, las personas escuchamos. Pero aún cuando conocemos a Jesús, somos personas que estamos en este mundo y que probablemente escucharemos algunas de esas voces. La voz del diablo generalmente yo veo que es una voz de muerte, una voz que viene de repente a nuestros oídos, a nuestro corazón y nos dice: suicídate, muérete, o vive en la miseria, vive en la desgracia, vive en el pecado. Es una voz maligna que nos quiere llevar a hacer las cosas negativas, las cosas que nos van a llevar al mal. Esta voz es del diablo y usted debe reconocer. A veces puede ser que sea consciente, usted dice, a veces puede ser mi razonamiento, pero la Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Entonces, deduciendo de ahí, vemos que el diablo está colocando esa manera de pensar, porque ningún ser humano querrá morirse, porque el ser humano nace para vivir, no para morirse, aunque finalmente se muere, pero no es su deseo morirse. Si no, no hubieran hospitales, si no, no hubiera lugares donde quieren salvar a las personas. Entonces, la segunda voz que escuchamos es la del mundo, la voz de la vanidad, la voz de los placeres que nos corrompen y nos llevan lejos de Dios, de las riquezas que nos apartan de Dios y tantas cosas que el mundo nos ofrece que nos quieren apartar de Dios. Entonces, corte con esa voz del mundo, corte con la voz del diablo, corte con la voz del mundo. Es lo que podemos hacer, cortar con esas voces. Corte con la voz del ego, del orgullo, de esas pasiones, de esas cosas que nos provocan sensualidades, de la inmoralidad, todas esas cosas. Debemos cortar esas voces. Pero aunque yo diga cortar con todas estas cosas, es necesario conocer primero la voz de Jesús. Y quiero que me acompañen en Juan capítulo 10 versículo 1 al 5. Dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Hermosa palabra para entender un poco sobre la voz de Jesús. Aquí dice que también menciona de un salteador y de un ladrón, que también entra en el redil. O sea, que también quiere influenciar en las ovejas. Habla del diablo, habla de estas voces que estamos mencionando, una voz negativa, que de alguna manera hemos venido siendo influenciados y escuchamos. Y entonces tenemos que cortar esa voz. Pero también estamos hablando ahora sobre la voz de este buen pastor que acabamos de leer, la voz de Jesús. Y yo quiero que tome atención y preste atención en la voz de Jesús. La voz de Jesús, ¿qué tipo de voz es? ¿Qué tipo de influencia es esta voz? Es una voz de santidad, es una voz de amor, es una voz de justicia, es una voz de corrección, es una voz de exhortación, es una voz de amonestación y es una voz de consolación. Así que hay varias cosas que he mencionado, pero algo es cierto y yo creo que ustedes van a concordar conmigo. Por ejemplo, yo tuve una experiencia de agarrar unas gafas Oakley, no sé si conocen esa marca, gafas Oakley, muy bonitas, a mí me gustan, pero hay gafas Oakley que son falsificadas y están las originales. Entonces yo he agarrado algunas originales y son muy bonitas, pero cuando agarré una falsificada, aparentemente parece igual, es casi igual, lo mismo de lejos, como que no hay ninguna diferencia, pero cuando se acerca uno se va dando cuenta la diferencia, que una es de mala calidad y la otra es de buena calidad. Y cuando uno lo toca, por ejemplo yo lo toqué, lo levanté y era muy liviano, no tenía mucho peso como las Oakley que son pesadas. Entonces se nota muy claramente cuando algo es falsificado. ¿Por qué? Porque yo conocía el verdadero.
Es igual que en el banco. Las personas que trabajan en el banco, para saber cuál es un billete falso, ellos estudian primero el billete verdadero, en la cual pueden discernir y ver cuál es el falso. Cuando llega un falso, se dan cuenta rápidamente porque están acostumbrados a ver el billete verdadero y saben cuál es el verdadero. Entonces, cuando llega un falso, es muy fácil de saber y darse cuenta que es un billete falso. Pero ahora con las máquinas que tenemos, los ATMs, las máquinas estas de banco, que leen los billetes con rayos X, con un infrarrojo, pone el dinero adentro y pueden leer el billete y se dan cuenta cuando es falsificado y cuando es verdadero, porque primeramente han hecho una lectura, han escaneado un billete original, un billete verdadero, que esa máquina solo acepta ese tipo de billete. Y cuando llega uno que es un poco diferente, entonces lo rechaza. ¿Qué quiero decir con esto? De la misma manera, nosotros podemos discernir cuál es la voz falsa cuando conocemos la voz original. Entonces está la voz de Jesús. Escuchemos esa voz de Jesús. Esa voz que provee salvación. Esa voz de cura. Esa voz de perdón. Esa voz de libertación. Esa voz de bendición. Y como decía, es también esa voz de santidad, de amor, de justicia, de corrección, de exhortación, de amonestación y de consolación para cada uno de nosotros. Aprendamos a oír esta voz original y esta voz verdadera. Si aprendemos y practicamos, porque no es solamente que yo aprendo una vez y ya está. No, también, como dije en el inicio, es un proceso. El proceso habla de practicar una, otra vez, un día, otro día y así consecuentemente. Al escuchar esta voz correcta, entonces la Biblia dice, acabamos de leer, que dice que vamos a poder seguir a la voz de esta persona. Vamos a poder seguir a esta voz, a esta persona de la cual procede esta voz. ¿Y qué va a pasar cuando aprendamos y practiquemos esto? Es lo que dice en el versículo 5. Dice, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, ¿qué va a pasar al practicar nosotros, al escuchar esta voz y al obedecer a esta voz y seguir escuchando? Y entonces, al escuchar vamos a poder seguir a Jesús. Dice que cuando venga una voz extraña, nos vamos a escapar. Cuando venga esta voz extraña, vamos a huir porque no conocemos esa voz extraña. No es que no conozcamos, sino es que nos vamos a sentir raros, nos vamos a sentir incómodos. No nos va a gustar estar en ese lugar. Ese lugar es un lugar de la voz del enemigo. Ese lugar es la voz del mundo. Ese lugar es la voz del egocéntrico. Pero hay una voz original, es la voz de Jesús, en la cual nos lleva a tener paz, seguridad y felicidad. Cosa que este mundo no nos puede dar, cosa que el diablo no nos puede dar, cosa que nosotros mismos ni siquiera podemos crear. Solamente Jesús nos puede dar esta paz, esta seguridad, esta felicidad y esta salvación. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por asistir a este canal. No olviden suscribirse y compártanlo a todos sus amigos, a los que ustedes piensan que les va a beneficiar este video. Muchas gracias por compartir y muchas gracias por ver este video. Que Dios les bendiga.